Hola, muy buenos días. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmed Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado las repúblicas de Río de Plata en el siglo XIX. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras acerca de las repúblicas. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras acerca de las repúblicas del Río de la Plata en el siglo XIX. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y los trabajos hechos sobre el tema y los autores que trabajaron el asunto, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Los delegados al Congreso de Tucumán proclamaron la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata en 1816. La lucha para librarse de la metrópoli estaba dirigida por la élite clase criolla. Argentina, después de la independencia, era el campo virgen donde los políticos querían construir la nación y la identidad del pueblo. Paraguay fue el primero en rechazar los esfuerzos de la Junta de Buenos Aires para liberar y bajo el gobierno dictatorial del abogado criollo José Gaspar Rodríguez de Francia, que declaró su propia independencia. A partir de entonces, Francia selló con eficacia fuera de sus vecinos para evitar la presentación y el pago de tributo a Buenos Aires, que controlaba desembocaduras de ríos de Paraguay al mar. Francia permitió una licencia comercial limitada con el mundo exterior a través de Brasil, principalmente para satisfacer las necesidades militares. La economía fue controlada por el Estado de Francia, que trajo ciertos beneficios. La diversificación planificada de la agricultura, lo que redujo la producción de cultivos de exportación como la hierba, maté, el tabaco y el azúcar, que aseguró un suministro abundante de alimentos y el bienestar de las masas indígenas y mestizas. Una característica interesante del sistema de Francia fue el establecimiento de granjas estatales o ranchos llamado estancias de la patria, que se especializó con éxito en la cría del ganado y terminó la dependencia de Paraguay en las importaciones de ganado de la provincia argentina de Entre Ríos. Los que más sufrieron bajo la dictadura de Francia eran españoles, muchos de ellos expulsados o sancionados de diversas maneras, y los aristócratas criollos, quienes se mantuvieron bajo la vigilancia perpetua y sometieron una severa represión. El caudillo gaucho José Artigas también resistió a los esfuerzos de Buenos Aires, junta para dominar la zona y llevó a Uruguay, antes llamado Banda Oriental, hacia la independencia. Artigas no solo defendió la nacionalidad uruguaya, pero trató de lograr una reforma social. En 1815 se publicó un plan para la distribución de tierras a los campesinos sin tierras realistas.
Con preferencia se muestra a los negros, los indígenas, zambos y blancos pobres, pero no se le dio la oportunidad de poner en práctica este programa radical. En 1817, Uruguay fue invadido y capturado por el ejército brasileño, y solo en 1828 se independizó. El Alto Perú, la esquina norte montañoso del antiguo virreinato del Río de la Plata, también escapó de las garras de Buenos Aires después de 1810. Sin embargo, debido a las disputas internas que se mantuvo bajo el control español hasta 1825, cuando el general Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, finalmente liberó a Perú y renombró Bolivia. Una vez Buenos Aires y otros estados consiguieron la independencia, terminaron el monopolio comercial español y trajo gran ganancia a Buenos Aires, pero otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes sufrieron. Sus exportaciones de carne y pieles aumentaron y el valor de sus tierras se elevó, pero las industrias del vino y textiles del interior, que había sido protegida por el monopolio colonial, sufrieron de la competencia de mercancías europeas más baratas y superiores importadas por el puerto de Buenos Aires. Los intereses de las provincias del interior requieren una medida de autonomía o incluso la independencia para proteger a sus industrias primitivas. Pero Buenos Aires quería una única zona de libre comercio en el marco de un gobierno dominado por la ciudad portuaria. Esta fue una de las causas del conflicto entre federalistas y unitarios argentinos. En 1820 la solución federalista había triunfado. Las provincias unidas tenían en efecto disuelto en una serie de repúblicas independientes, con las provincias del interior gobernados por caudillos. Cada uno representó la clase dominante local y tuvieron un ejército gaucho detrás de él. Provincias en busca de una mejor economía en 1822, en virtud de Bernardino Rivadavia, un ardiente liberal que fue fuertemente influido por el filósofo inglés, presentó el sistema de enfiteusis, un programa bajo cual distribuyeron las tierras públicas a los arrendatarios en alquiler fijos. La medida de hecho contribuyó al crecimiento de los latifundios porque no había límites en el tamaño de las subvenciones. Rivadavia fue elegido como presidente. Tuvo una visión de una Argentina unificada bajo un gobierno central fuerte que promueva el desarrollo económico de todo el territorio nacional. Querría federalizar la ciudad y el puerto de Buenos Aires. La antigua capital de la provincia pertenecería a toda la nación. Caudillos federalistas en el interior temían el surgimiento de un fuerte gobierno nacional que pondría fin a su poder. Caudillismo entre estos países. En 1830, un nuevo tipo de liderazgo comenzó a surgir: caudillismo. Ni liberales ni conservadores caudillos
no se preocuparon de ideología política. Se rigen por el personalismo, a saber, mediante la construcción de una red de lealtades y recompensar a sus asociados, ya que adquieren poder. Los historiadores han visto los caudillos en una luz negativa, considerándolos como oportunistas de rango. Pero su gobierno también se puede interpretar más positiva, en elevarse por encima de las mezquinas rivalidades y en curso debates ideologías de las élites localizadas. Los caudillos se expandieron la autoridad del Estado y de las naciones entre sí. Sobre Juan Manuel de Rosas. El más famoso caudillo de la Argentina fue Juan Manuel de Rosas, quien se convirtió en gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1829. En 1831 forjó un pacto federal bajo lo cual Buenos Aires asumió la representación de otras provincias en el asunto extranjera, pero los dejó libres para ejecutar sus propios asuntos en todos los demás aspectos. Una red de alianzas personales entre Rosas y los caudillos provinciales, respaldados por el uso de la fuerza contra los líderes recalcitrantes, se aseguró para él un alto grado de control sobre el interior. Las provincias bajo Rosas vieron una reversión de las políticas de Rivadavia. Para Rosas y la clase dominante de los estancieros, prácticamente la única preocupación económica era la exportación de cueros y carne salada y la importación de productos extranjeros. El propio Rosa era un gran estanciero y dueño de un saladero, planta de salazón. Para el curado de la carne y los cueros, apretó con fuerza la conquista de territorio indígena, con lo que ganó gran parte de nuevas tierras y trajo bajo el control de la provincia de Buenos Aires. Esta tierra fue vendida por los bajos precios a los estancieros. A pesar de que estaba a favor de los gauchos, Rosas ejecutó las leyes de vagancia, aún más rigurosa contra ellos, buscando convertir los llamados holgazanes en peones o soldados para su ejército. Bajo Rosas, la disciplina en las estancias se impuso en castigos heredados del pasado colonial, que incluye la tortura, el látigo, el cepo y el replanteo peones morosos a cabo, como los cueros al sol. Su gobierno era un régimen señorial basado en una alianza informal de los estancieros y los comandantes de las milicias, a menudo las mismas personas. Poco a poco, la prensa y todos los otros disidentes potenciales fueron intimidados o destruidos para hacer cumplir la voluntad del dictador. Surgió una organización secreta de vigilancia conocida como Mazoca. Bajo Rosas, los comerciantes de la ciudad y los estancieros de la provincia de Buenos Aires disfrutaron de una medida de la prosperidad.
pero esta prosperidad no guardaba proporción con las posibilidades de crecimiento económico. El atraso técnico marcó todos los aspectos de la vida ganadería y la agricultura. Y las instalaciones portuarias totalmente inadecuadas. Mientras tanto, otras provincias que habían experimentado algún avance de la ganadería y la agricultura se hicieron cada vez más conscientes de que la marca de rosas del federalismo era perjudicial para sus intereses y que la libre navegación del sistema del Río de la Plata era necesaria para garantizar su prosperidad. En 1852, las fuerzas antirrosas formaron una coalición que unió a los emigrados liberales con el caudillo Justo José de Urquiza de Entre Ríos, que juntos derrotaron al ejército de Rosas y lo exiliaron a Inglaterra. El caudillo Urquiza de Entre Ríos, un federal, favoreció la modernidad y el progreso. Él había propuesto una unión suelta de las provincias, con todos los compartiendo los ingresos de la aduana de Buenos Aires. La victoria sobre Rosas no terminó la disputa entre Buenos Aires y las otras provincias, o entre federalismo y unitarismo. Pero los dirigentes de Buenos Aires temían la pérdida de su predominio económico y político de Urquiza. Luego Urquiza había intentado sin éxito para que Buenos Aires aceptara la unificación por la fuerza armada. Las dos partes acordaron una separación pacífica. Como resultado de ello, los delegados de Buenos Aires estuvieron ausentes de la Convención Constituyente que se reunió en Santa Fe, en Entre Ríos, en 1852. La Constitución de 1853. La Constitución de 1853 reflejó la influencia de las ideas del periodista Juan Bautista Alberdi, quien ofreció a Estados Unidos como un modelo para la Argentina. La nueva Constitución se parecía mucho a la de los Estados Unidos en algunos aspectos. Ahora, el ex Provincias Unidas se convirtieron en una república federal, precedidas por un presidente con poder significativo que sirvió un mandato de 6 años sin posibilidad de reelección inmediata. Funciones legislativas fueron investidas en una legislatura bicameral, un Senado y una Cámara de Representantes. La religión católica fue proclamada la religión oficial de la nación, pero la libertad de culto para los no católicos estaba asegurada. Los estados estaban facultados para elegir a los gobernadores y las legislaturas y el marco de sus propias constituciones, pero el gobierno federal tenía el derecho de intervención, incluyendo intervención armada, para garantizar el respeto de las disposiciones de la Constitución. Ni hablaron nada de los derechos de mujeres e indígenas. General Urquiza fue elegido el primer presidente de la República Argentina. Basándose en la Constitución, las provincias se dividieron en dos grupos: los estancieros conservadores, que apoyaban a Rosa, se negaron a aceptar la Constitución de 1853. Como resultado, surgieron dos Argentinas: la Confederación Argentina, encabezada por Urquiza, y la provincia de Buenos Aires. Por 5 años, los dos estados mantuvieron su existencia separada, con la esperanza de aumentar los ingresos escasos de la Confederación. Urquiza comenzó una guerra de tarifas con Buenos Aires,
la imposición de recargos sobre cualquier bien que aterrizaron en el puerto del río Paraná del Rosario si los derechos se habían pagado en ellos en Buenos Aires. Buenos Aires respondió con sanciones contra los buques que navegan a Rosario y amenazó con cerrar el comercio en el Paraná por completo. En 1859, la guerra entre los dos estados argentinos estalló y las fuerzas de Bartolomé Mitre, gobernador de Buenos Aires, salió victorioso. La superioridad militar y económica de Buenos Aires, la necesidad de las otras provincias para utilizar su puerto y la conciencia en todos los lados de la urgente necesidad de lograr la unidad nacional dictaron el compromiso. En 1962, el historiador, poeta, soldado Bartolomé Mitre distingue y estadista fue elegido el primer presidente de Argentina Unida. Mitre promovió el progreso económico y la unidad nacional consolidada. La aduana fue nacionalizada como se había prometido y se hicieron planes para la federalización de la capital. La construcción de ferrocarriles y líneas telegráficas que forjaría vínculos más estrechos entre Buenos Aires y el interior había comenzado, y los inmigrantes europeos llegaron a un número creciente. Algunos avances se hicieron en el establecimiento de un sistema de educación pública, pero los grandes problemas se mantuvieron. Lo más difícil de lo que fue la larga y agotadora Guerra de Paraguay. Guerra de Paraguay. A la muerte del dictador Francia en 1840, el poder en Paraguay fue asumido por un triunvirato en el que pronto emergió como la figura dominante. López había seguido el sistema dictatorial de la Francia, pero de una manera menos represiva. López hizo un exitoso esfuerzo para acabar con el aislamiento diplomático y comercial del Paraguay. Luego, con la caída de Rosas, un enemigo a ultranza de la independencia paraguaya, López obtuvo el reconocimiento argentino de la independencia de su país. Y el Paraná fue finalmente abierta al comercio paraguayo. López también estableció relaciones diplomáticas con una serie de países, incluyendo Inglaterra, Francia y Estados Unidos. El fin de la política de aislamiento fue acompañado por una imponente expansión de la economía paraguaya. Los productos agrícolas, tales como el tabaco y la yerba mate, continuaron siendo la principal actividad económica. López le asigna gran importancia al desarrollo de la industria. Uno de sus mayores logros en este campo fue la construcción de una fundición de hierro, la empresa más moderna de su tipo en América Latina. Transporte se había mejorado con la construcción de caminos y canales, la creación de una flota de buques mercantes y la construcción de una línea ferroviaria corta. López amplió el papel del sector público en la economía nacional. López promovió la educación, así como el crecimiento económico. En el momento de su muerte, el Paraguay tenía 435 escuelas primarias con unos 25.000 alumnos y una mayor proporción de habitantes alfabetizados que cualquier otro país de América Latina. Por otro lado, se aprovechó de su posición para concentrar la propiedad de la tierra y varias empresas comerciales en sus propias manos y las de sus hijos, parientes y asociados. Por lo tanto, surgió una burguesía que se benefició por su estrecha relación
con el aparato del Estado, lo que le permitió promover sus propios intereses. El número de grandes fincas privadas, sin embargo, era pequeño. El sector agrícola privado estaba dominado por pequeñas o medianas explotaciones que los propietarios o arrendatarios cultivaban, a veces con la ayuda de algunos trabajadores contratados. Pero en general, cuando López murió en 1862, Paraguay fue uno de los estados más progresistas y prósperos de América del Sur. Su hijo, Francisco Solano, le sucedió como dictador. El más joven López heredó una tradición de disputas fronterizas con Brasil que estallaron en una guerra abierta cuando Brasil envió un ejército a Uruguay en 1864. López no podía ser indiferente a esta acción, que amenazó el delicado equilibrio de poder en la Cuenca de la Plata. López también temía que el control brasileño de Uruguay terminaría el acceso de Paraguay del puerto de Montevideo, lo que haría dependiente del comercio paraguayo por completo, de la buena voluntad de Buenos Aires. Cuando el gobierno brasileño ignoró sus protestas, López declaró la guerra y Brasil concluyó rápidamente una triple alianza con Argentina y Uruguay. Un tratado secreto por separado entre Brasil y Argentina preveía la partición de más de la mitad del territorio de Paraguay entre ellos. En 1870, sin embargo, la Triple Alianza se había agotado la fuerza económica de Paraguay y derrotó a sus fuerzas militares. El Tratado de Paz asignado mucho territorio paraguayo y a los vencedores y agobiados Paraguay con reparaciones extremadamente pesadas. Brasil, la potencia ocupante, ha instalado un régimen títere que reconstruyó radicalmente la economía paraguaya y el Estado. En fin, para concluir este módulo, agregaría que la penetración de relaciones exteriores de la economía a través de préstamos, concesiones y la compra de tierras pronto privó Paraguay su cohesión económica, así como su independencia política. Argentina, bajo Sarmiento, la guerra de Paraguay también cambió la Argentina, que obtuvo su parte de las reparaciones paraguayas, y territorios como Formosa, Chaco y Misiones. Políticamente marcó el comienzo de una transferencia de poder a Domingo Faustino Sarmiento, un talentoso ensayista, sociólogo y hombre de Estado, que trabajó por la unidad argentina y el progreso económico y social. Dicen los críticos que el pensamiento de Sarmiento se descifra una afinidad con la teología filosófica, el positivismo expuesta por el pensador francés Augusto Comte y del pensador inglés Herbert Spencer. Para concluir el módulo, como Sarmiento de la importancia a la educación influida por Europa como un instrumento de cambio social y civilizar el pueblo. También sigue los positivistas cuando dice que los factores geográficos y étnicos desempeñan un papel muy significativo en formar los rasgos tanto físicos como intelectuales de seres humanos.